Bien, mis hermanos, hoy continuamos con este estudio en la Carta Universal de Santiago y venimos estudiando este pequeño decálogo de Santiago, estos 10 mandamientos pequeños que se nos habla en el capítulo 10, en los versículos que comenzamos el miércoles anterior, desde el 7 hasta el 10. Hay 10 mandamientos del Señor. Él hace un llamado al arrepentimiento, a que se acerquen a Dios, y en esa provisión divina del Señor, Él espera que los demás pues respondan a ese llamado del Señor en este decálogo. Vamos a Santiago, por favor, capítulo 4, versículo 8. Santiago, capítulo 4, versículo 8. Si lo encontró, pongámonos en pie, por favor. Este estudio tiene como título Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vamos a leer desde el versículo 7, donde comenzamos el miércoles anterior. Dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Vamos a nuestro Padre del cielo nuevamente a dejar este momento en sus manos. Que el Señor nos oriente, nos bendiga, toque nuestros corazones con su palabra bendita, toque nuestra mente, que podamos aprender más qué es acercarnos a Dios y cómo hacerlo, cuáles son esas condiciones, en qué momento la podemos hacer. Él quiere, es su voluntad que nos acerquemos, Señor, a ti. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí en oración, dependiendo de ti, Señor, de tus fuerzas, de tu dirección. Guíanos, Señor, en este estudio, para que podamos aprender más de ti, conocerte más, hacer tu palabra por obra, agradarte, Señor. Queremos conocer más a nuestro Creador, queremos conocer más a nuestro Salvador, queremos conocer más a aquel que habita en nosotros y nos ha sellado como propiedad suya, Señor. Nos rendimos nuevamente ante ti, Señor, dependientes a tu Espíritu Santo, a tu dirección, Señor. Consuela a tu pueblo, exhórtalo, Señor, como siempre lo haces a través de tu palabra. Danos dirección y danos un espíritu enseñable, un corazón humilde para escuchar tu bendita verdad y hacerla por obra, Señor. Bendice a mis hermanos que estamos aquí, a los que están de camino, Señor, cuídalos, y a los que nos están asistiendo por este medio, también bendícelos y trae salvación al que no la tiene, Señor. En esta noche gloriosa te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Cuando hay una corte, ¿no? Una corte en la ciudad para decidir si alguien es culpable o no, pues tiene que haber evidencias, suficientes evidencias y testigos para saber si esa persona es culpable de lo que se le acusa. Tiene que haber evidencias, quizás grabaciones, vídeos, personas testificando, y se escucha a esa persona, esos jueces, para determinar si es culpable o no. Ahora quiero que pienses si sería muy fácil culparte de cristiano. ¿Hay todas las evidencias para culparte que eres un cristiano? ¿Hay todas las evidencias, el testimonio, testigos que puedan decir que tú eres un verdadero cristiano?
Podrán llamar a tu familia y cada uno de tus hijos para que testifiquen y decir, tu madre es verdaderamente cristiana. ¿La has visto orando? ¿La has visto leyendo la palabra del Señor? ¿La has visto clamar al Señor? Pueden llamar a tu padre y llamar a toda tu familia y a la esposa y decir, mira, ¿de verdad tu esposo es cristiano? ¿Puedes testificar? Qué maravilloso sería escuchar que somos culpables. Sí, soy cristiano. Y tu mujer, sí, soy cristiana. Y decir al Señor, sí, verdaderamente me declaro culpable, soy cristiano. Y eso es lo que quería Santiago en esta carta, decirle a los cristianos si de verdad había evidencias de que ellos eran cristianos, si de verdad había evidencias de que ellos eran creyentes en Jesucristo, si ellos creían en Dios. Santiago escribe a esta iglesia universal, a aquellos que con su manera de obrar estaban dejando entredicho el nombre de cristiano. Le estaba escribiendo a los cristianos que querían identificarse con el mundo pero no con Cristo. Les está advirtiendo que ellos no deberían establecer una amistad con el mundo, ni ellos deberían tratar de hacer una alianza con los del mundo, porque el mundo quiere eliminar a Dios y quiere eliminar a los cristianos de la iglesia. Y Santiago le dice, no. Recuerda que hay ateos en la iglesia y hay ateos practicantes, ¿no? Hay ateos practicantes. Y así como en esta carta, él se dirige al grueso, a la iglesia, pero no sabe quién es quién. Pero los exhorta para que ellos en su conciencia sepan quiénes son. Santiago les dice que ellos vivían como si Dios no existiera. Es terrible hablarle a una iglesia así y decirle en una predicación, parecéis que no vives con Dios, aunque creían en Él. Y eso lo hace Santiago en palabras muy fuertes. Ya no se encontraba en la iglesia mucha diferencia entre algunos de ellos y el mundo, no había diferencia. En lugar de tratar de hacer la paz con el mundo, de hacer las paces con el mundo, Santiago les llama a una mayor confianza al Señor. Nosotros no debemos hacer las paces con el mundo. Y ellos son enemigos de Dios. Y nosotros somos enemigos del mundo espiritualmente. Porque nada tiene que ver las tinieblas con la luz. Y Santiago le dice, no haga la paz con el mundo, no haga las paces. Mejor ven y confía totalmente en tu Señor. Ven y confía totalmente en tu Dios. Una fe viva. Pon una fe viva y que esa fe viva se manifieste a través de tus obras, de tu vida diaria. Que esa fe se pueda observar entre los hermanos y haya diferencia entre aquellos que no confían y aquellos que confían en Dios a pesar de la adversidad, porque ellos estaban sufriendo una terrible persecución, terrible. Pero hay una diferencia, que el que tiene tribulación afuera no está en paz, pero el creyente tiene tribulación y está en paz. Y esa paz no es externa, esa paz es interna, es interna, y es una paz con los hermanos. Ellos estaban siguiendo el camino equivocado, el mundo y sus malos deseos. Y Santiago los exhorta. Y ahora les dice, deben buscar a Dios. ¿Se imagina decirle a una iglesia, busca a Dios? Pero eso estaba sucediendo. Busca a Dios y reconozcan la necesidad que tienen de Él. Deberían desear a Dios más que cualquier cosa, más que a sus propias vidas. Entonces habría una respuesta, y esa respuesta es que Dios se acercaría a ellos. Es aquí donde Santiago, en el capítulo 4, donde estamos, insta a la iglesia a renunciar al mundo, a ser humildes entre ellos mismos y a ser humildes ante Dios. Donde Santiago sencillamente enumera de lo que Dios pide a los hombres en respuesta a su llamado soberano sobre la gracia, y reconozcan que Él es Dios. Y sabemos que ya hemos visto en ese decálogo, hemos visto, este es el tercer mandato, ya vimos
someteos pues a Dios, el primer mandato del Señor, y el segundo es resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y este tercero es el llamado que hoy Santiago le hace a la iglesia, de tener una comunión con Dios. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios tiene una consecuencia. Si te acercas a Dios, hay una consecuencia. Hay un final. ¿Qué es? Dios se acercará a ti. Él lo promete. Acercarse a Dios es acercarse en íntima comunión al Dios vivo, eterno y poderoso. No es simplemente decirle, yo creo en ti. Es un acercamiento de verdad, es un acercamiento del corazón. Acercaos a Dios es no vivir lejos de Dios, de su presencia, de su comunión. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Son frases también inspiradas por toda la Biblia, mis hermanos. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, acérquense a Dios tanto a incrédulos como a creyentes. Es interesante que ese mismo llamado lo hace a incrédulos y a creyentes. Tenemos un ejemplo en la palabra del Señor, en Zacarías capítulo 1. Dice, dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quieres que Dios esté más cerca de ti? ¿Qué tienes que hacer? Acercarte a Dios en comunión. Mira lo que nos dice también Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, está hablando el pueblo, y no las guardasteis. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y comienza toda la explicación del Señor de por qué no se habían vuelto al Señor, por seguir a dioses diferentes, ¿no? Y a ellos mismos. ¿Cuál es el problema de acercarse a Dios que mucha gente tiene para acercarse a Dios? Bueno, realmente no hay un problema, porque Dios está en el mismo lugar. Dios nunca se va. Dios es Dios. El problema es que nosotros nos alejamos del Señor. Y puede ser por nuestra falta de comunión con el Señor, de oración, de la palabra de Dios, o falta de fe, confianza en Él. Y nos alejamos. Y muchos cristianos o creyentes dicen, Señor, ¿dónde estás? Me siento solo. ¿Qué ha sido de mí? Y el Señor está ahí todo el tiempo. La palabra dice que Él es fiel. Los infieles somos nosotros. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él siempre va a ser el Dios Todopoderoso. Él va a ser siempre el Dios de cielo y de tierra. El cielo, que sustenta y tiene control sobre su creación. Él es el mismo Dios omnipresente. Está en todas partes. Y está en su trono. Y nadie allí lo puede quitar. Porque Él es Dios. El único Dios vivo y verdadero. Él está siempre ahí. El problema es nuestro, mis hermanos. Que nos alejamos del Señor. Pero Dios está en el mismo lugar. Qué bueno es saber esto, mi hermano. Tú puedes contar con amigos, con hermanos en Cristo, con hermanos de sangre, con tu propia familia, pero muchas veces no. Las situaciones y nuestra carnalidad, la carnalidad del ser humano, deja ver que no podemos tener apoyo en algunas personas. Tú esperas el apoyo de alguien y resulta que te dejó. No te amparó. Y eso duele. Y si son hermanos, aún más. Porque esperabas una ayuda de los cercanos, de los que te dicen que te aman. Pero ¿sabes una cosa? Dios siempre está. Dios siempre está ahí. Siempre está. Podemos abrir nuestra boca, hablar con Él, orar, y Él está dispuesto a escucharnos. 24 horas, 7 días a la semana. Cuando vamos a orar con el Señor. Porque algunas personas se distancian del Señor, se alejan del Señor.
¿Por qué algunas personas se distancian? Bueno, porque muchas veces personas son engañadas, pero también tienen su corazón lleno de avaricia, porque son dos cosas juntas. Una iglesia que no predica el sano evangelio, pues se compone de dos personas. Creyentes, no todos, pero creyentes que tienen su corazón lleno de avaricia, y el predicador que les promete cosas a ese corazón avaro y quiere ganancias deshonestas. Hay personas que se alejan de Dios porque ese falso predicador le promete cosas de Dios, pero resulta que esas promesas no están en la Biblia y nunca se van a cumplir, y les promete mentiras, y la gente va a un Dios falso y le pide cosas con la aprobación de un predicador. ¿Y qué van a obtener? Si mismo Santiago dice que codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y Dios no responde eso. Mucha gente se aleja porque no está en una doctrina verdadera. Tienen un Dios desfigurado, un Jesucristo que no es el bíblico, el que está en las Escrituras. Y se alejan porque no cumplió sus peticiones, no cumplió con sus sueños, no les prosperó, no les sanó, etcétera, etcétera, etcétera. Qué lamentable es tener una palabra así, ¿no? Un conocimiento de Dios así. Algunos no se acercan de Dios porque... Algunos se alejan de Dios porque no lo conocen. Porque no saben quién es Dios. Porque solamente buscan lo que Dios les puede dar. Una cosa es tener una relación con una persona y otra cosa es tener una relación por conveniencia, porque alguien me puede beneficiar a mí. Y lamentablemente hay mucho creyente que va solamente o se acerca a Dios por conveniencia. ¿Por qué me vas a dar hoy? Y se refleja rápidamente en una oración. ¿Cómo es la oración de un creyente? ¿Cómo es tu oración? ¿Una oración de solo peticiones? La Biblia dice que podemos pedir, claro que sí. Pero si es una oración de solo peticiones, no hay alabanza, no hay gratitud, adoración, ¿cómo nos estamos acercando a nuestro Dios? ¿Como un Dios que es soberano, como un Dios que es digno de adoración, o simplemente alguien que puede suplir nuestras necesidades? Y hay gente que se aleja muy fácilmente porque solo busca un Dios que le da las cosas que él quiere pedir. Pero no se las da, entonces huye o se va de ahí. Solo mira las manos de Dios y no mira el rostro de Dios, lo que le puede dar. Algunas personas también se alejan porque no quieren conocerlo, simplemente no les interesa. Creen en Él y ahí simplemente se quedan en ese creer en Dios. Están aún más débiles. Pero lo que desea nuestro Dios, mis hermanos, y nuestro Salvador, es que tengamos una verdadera comunión con Él. Él quiere bendecirnos, mis hermanos. Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que le conozcamos. Más que todas las cosas, que le conozcamos. Que sepamos que Él es Dios. Más que las cosas que podemos pedir en esta vida pasajera, donde no nos vamos a llevar absolutamente nada. Él quiere que le conozcamos. Quiere que nosotros tengamos una comunión con Él, íntima. Que no vivamos lejos de Él. Que estemos dispuestos a crecer en una relación íntima. Fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para alabarle a Dios. Fuimos creados para tener gozo en esa relación con Él. Gozarnos en Él. Eso dice la Biblia. Tenemos que gozarnos en esa relación con Él. Y adorarle por lo que Él es, no por lo que nos da. Dale gracias también, pero nuestra búsqueda debe ser de corazón a Dios. Acercaros a Dios tiene también que ver con acercarse sinceramente a Dios con contrición, con un corazón contrito y humillado. Tú a veces sabes cuando una persona se acerca a ti con verdad, ¿no? O es hipócrita. Tú lo sabes, ¿verdad? No podemos saber todo, pero a veces tú lo sabes. Imagínate Dios. Cuando vamos a orar, Él ya conoce nuestras palabras antes de abrirlas y sabe si son verdaderas o no. Él sabe cómo está nuestro corazón. Por eso Él quiere un corazón contrito, humillado, verdadero.
Mira lo que nos dice David acerca de ese corazón que debemos nosotros tener. En el Salmo 145, 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, pero hay una condición, a todos los que le invocan de veras. Hay muchos que le invocan, el brujo le invoca, ¿sabes visto? Que tiene la mesa ahí, el brujo, con las imágenes, dice, Dios me va a hacer este trabajo. ¿Cuál Dios? Bueno, ellos dicen que es magia blanca, que eso no tiene que ver con nada con el demonio. Pero le oran a ese Dios y le invocan. Pero Dios no responde a eso. Por eso hay una condición. A los que le invocan de veras, de corazón. El que quiere buscar el rostro de Dios con todas sus fuerzas. A ese Dios le escucha. A sus hijos, ¿no? A sus hijos. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios, mis hermanos? Podemos acercarnos a Dios cuando estamos estudiando la palabra de Dios, porque Juan 1 dice que Dios se hizo ¿qué? Hombre. El verbo se encarnó y ese verbo significa la palabra de Dios. La palabra de Dios encarnada es Jesucristo. Y Jesucristo reveló al Padre, nos enseñó quién era el Padre. Y es cuando nos acercamos a la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con un Dios todopoderoso, con Jesucristo y el Espíritu Santo aquí, que dan testimonio de Jesús. Y es por las Escrituras que podemos hallar salvación. Si quieres acercarte a Dios, acércate a las Escrituras, mis hermanos. ¿Cómo nos acercamos más a Dios? Bueno, cuando venimos a la congregación y obedecemos al Señor para adorarlos unánimemente, como un pueblo, como el pueblo escogido de Dios, y animándonos unos a otros con amor, para saber las necesidades que tenemos, espirituales y físicas, y ayudarnos como hermanos en Cristo, en amor. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Cuando voy a la Escritura y hago la voluntad de Dios. Me esfuerzo para cumplir la voluntad de Dios. Cuando estoy cerca de Dios, cuando vengo a estudiar su palabra, a escudriñar un poco más. Cuando voy al culto de adoración, alabo al Señor con mi voz, alabo con mi corazón, lo adoro con mi vida. Ahí nos estamos acercando al Señor. También nos acercamos cuando vamos al culto de oración, que también es un culto. Porque el primero es ¿quién? Dios. Y estamos cerca de Dios cuando oro en la intimidad. Cuando tú vas solito, solita, a tu cuarto, que nadie te interrumpa, a tener intimidad con tu Dios. Ahí estás cerca de Dios. Para dejarte moldear. Para hablarle al Señor de todo lo que hay en tu corazón, aunque ya lo sabe, pero lo tenemos que hacer en dependencia del Señor, aunque ya lo sepa. Y somos obedientes ahora a tu Padre. Y sabemos que vamos confiado, porque todo aquel que le busca, crea que le hay, dice Hebreos 11. Y sabemos que cuando nos ponemos de rodillas, Él está ahí todo el tiempo, porque es un Dios omnipresente, y Él es nuestro Padre. Pero hay personas que no se acercan así, mis hermanos. Ahí vemos esa dualidad en la palabra de Dios. Hay personas que no se acercan así. Y aún siendo creyentes, o decir que son creyentes, ¿no? Aparentemente son creyentes. Y la Biblia nos da ejemplos. Por ejemplo, aquí está Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra. Dicen lo bueno que es Dios, lo grande que es Dios, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahí, Dios nos libre de ser de esos creyentes, ¿no? Alabar al Señor con nuestra boca, con decir lo que es Él, pero el corazón nuestro está lejos de Él, porque no hay intimidad con Él. Y es aquí un ejemplo que nos da Isaías, ¿no? Todo lo contrario que nos decía el Salmo 145, ¿no? Que cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Dios se acerca, mis hermanos, bondadosamente. También hay que entender eso, mis hermanos. Tenemos que acercarnos a Él cuando escuchamos de Dios. Pero Él se acercó primero a nosotros, ¿recordáis? Él nos buscó. Él nos amó primero. Él usó a alguien que conocía el Evangelio, que conocía al Señor Jesucristo y te habló a ti del Señor. Y lo usó para que tú rindieras ese corazón al Señor. Él se acercó, primeramente.
Y ya después Él le manda que tú te acerques a Él, que se acerque a Él. Mis hermanos, nosotros podemos acercarnos a Él no simplemente porque nos va a llenar de bendiciones, de su gracia, de su misericordia, de su bondad, porque eso es lo que es el Señor. ¿Te has preguntado por qué muchas veces no te acercas al Señor sabiendo todo lo que es Él? ¿Qué hay de malo en Dios? Nada. Nada. Seguro que cuando vamos a orar al Señor salimos transformados. Salimos transformados. Porque estar en la presencia de Dios, Él nos comparte de su carácter, de su misericordia, de su piedad, de su amor, de su bondad. Por eso nosotros vamos ahí. Pero también hay personas que quizás se sientan, hoy que nos están escuchando, personas que no han querido acercarse a Dios porque se sienten desobedientes. Porque han intentado obedecer a Dios y se cansaron. Y piensan que Dios no los perdona. O que Dios no los busca. Y eso le sucedió a Jonás. Por favor, Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2. Miren lo que le sucedió a Jonás. Vamos a dar unos ejemplos. Capítulo 2 de Jonás. Desde el 1 dice: y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios. ¿Por qué estaba en el vientre del pez? Porque no estaba desobedeciendo. No hizo la voluntad de Dios. Ya me voy a escapar. Y lo lanzaron al agua y dice: aquí no me encuentra nadie, ¿no? Pues Dios envió un pez. Un gran pez. ¿Y qué? Estaba en el vientre del pez. Guardado por Dios. ¿Y qué hizo ahí en el vientre? Mira. La comunión con Dios hasta en el vientre de un pez, mira. Dice, versículo 2, y dije, clamé de mi tribulación a Jehová. ¿Y qué hizo este Señor? Y Él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé, y mi voz oíste. Echásteme en el profundo, en medio de los mares, y rodeóme la corriente, todas tus ondas, y tus olas pasaron sobre mí. ¿Sí? Versículo 4. Estoy leyendo otra versión, espérate. Ahora sí voy con la Reina Valera. 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué hizo Él? Me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Llegó, la escuchó, porque venía del alma desfallecida, del corazón. 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de ¿qué? Alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez. ¿A qué? Y lo vomitó a Jonás en la tierra. Dios contestó la oración de Jonás. Lo echó afuera al pez. Lo escuchó en su angustia. ¿Por qué? Porque vino con un alma afligida. Porque vino creyendo en Él. Porque sabía que en ese vientre no había más solución. Y a veces, muchas veces, el Señor pone a creyentes así. Los pone en el vientre del pez, no hay nadie más, en lo más oscuro. En el vientre de un pez no hay luz, mis hermanos. Está todo oscuro. Tú no tienes a nadie más, a nadie en quien apoyarte. Solo está Dios. Y Dios muchas veces pasa que quiere que ese creyente pase por ese vientre de ese pez, para que clame al Señor en su aflicción y reconozca que solo en Dios hay respuesta, que solo en Dios hay salvación. Eso permitió Jonás ahí. Dios a Jonás. Y clamó. Y le respondió. Lo echó fuera. Lo echó fuera de esa aflicción que tenía. Quizás hay personas que se sienten desobedientes como Jonás hoy. No lo sé. Lejos de Dios.
fríos espiritualmente, saben que están yendo en contra de la voluntad de Dios, pero no tienen fuerza para llegar ahí. Piensa que el Señor ya no puede escucharlos porque están en el fondo del mar, en el vientre de un pez. Piensa que todo se terminó y quizás ha sido desobediente a lo que Dios le mandó y ya sabe qué tiene que hacer. Sin embargo, pero la misericordia de Dios todavía extiende su mano. Dios todavía está extendiendo su mano de misericordia. Esa es una buena noticia, mi hermano, el que me está escuchando. La misericordia y el amor de Dios hoy te están llamando para que te acerques a Dios nuevamente. Y encontrarás una respuesta. Y encontrarás que Dios te perdona si vienes con un corazón arrepentido. Y podrás comenzar de nuevo a ser obediente, a hacer la voluntad del Señor. Otro ejemplo es David. Conocéis la vida de David, Salmo 51, que le pide perdón al Señor para que le diera un corazón recto, puro, como predicó nuestro pastor Mike el domingo, en esa bonita predicación acerca de eso. Pues haz tú como David también. Acércate a Dios, pídele que te ayude a volver, que restaure tu vida. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. David, ¿qué hizo? Mató, adulteró, persiguió personas para hacerles daño. Pero ¿qué hizo? Se volvió a Dios. Se acercó a Dios y Dios le perdonó sus pecados. Y lo lavó con su sangre. A nosotros nos puede lavar con su sangre. No te quedes aislado como Jonás. No te quedes aislado como David con su pecado, que hasta vino el profeta y tuve que decirle porque estaba pecando. Simplemente acércate hoy a Dios, acerquémonos a Dios, acércate hoy a Dios, a su misericordia, a su piedad, a su amor. También tenemos el ejemplo del hijo pródigo, lo conocéis también, el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo o el hijo perdido, ¿no?, sale de la casa de su padre, de su abrigo, de sus bendiciones del padre, le pide la herencia y va y la malgasta, hasta que queda una vida viviendo entre los cerdos, sin tener nada. Y él vuelve en sí y se acuerda de su padre. ¿Y qué hace? Volver a la casa del padre. Volvió, regresó a su casa. Regresó a su padre. ¿Y qué hizo el padre? Lo vio desde lejos, desde la ventana, estaba cuidando a ver si estaba viniendo. Y salió, corrió a su encuentro. Corrió a su encuentro y lo restauró, lo recibió, hizo una fiesta. ¿Por qué? Porque él se acercó al Padre. Acércate al Padre. Si eres un hijo que anda por ahí perdido en el camino y conoces de Dios, acércate a ese Padre y te recibirá. Acércate a Dios, que te esperará lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de amor, y tendrás y podrás experimentar la comunión más plena y más gozosa que podéis experimentar. El pecado trae sus deleites momentáneos, pero hay un deleite mayor, es el gozo del Señor, que supera todo eso. Cuando experimentas el gozo del Señor, la alegría de estar con el Señor, de ser escuchado, de que te respondan, de que Él existe, y lo puedes ver en tu vida, no hay mejor deleite que estar con el Señor. Y estará por encima de nuestros deleites carnales siempre, aunque siempre hay una batalla, ¿verdad? Ahora hay un problema aquí en acercarnos a Dios. Él es un Dios santo. Él es un Dios puro. Dios es moralmente perfecto, puro. Dios es amor, bondad, compasión, benignidad. Él tiene una pureza moral impecable. Él nunca ha pecado, Él no sabe qué es el pecado. Dentro de Él es perfecto, sin pecado, sin malas ideas, sin malas intenciones. Dios es un ser diferente al hombre. Somos nosotros los que somos infieles, somos nosotros los que no tenemos compasión, bondad, amor, los que no tenemos un amor puro. Y sabemos que como seres humanos fallamos, nos equivocamos y estamos propensos aquí a cometer los mismos errores, los mismos pecados. Pero ¿sabes una cosa? Él es el único. Dios es el único donde podemos ir y sabemos que Él es fiel y permanece fiel a Él mismo, que Él no cambia. Ahora,
si yo soy tan pecador, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos acercamos a ese Dios? ¿Cómo nos acercamos a ese Dios santo? Pues mis hermanos, hay una buena noticia que tú la recibiste cuando te hablaron el Evangelio, pero la voy a repetir nuevamente. Y el que no la conoce hoy la va a conocer. La buena noticia es que hay esperanza. Podemos acercarnos a un Dios perfecto y santo. Dios en su infinita gracia mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo para que pudiera cargar con el pecado del ser humano y así recibir la ira que el hombre merece por su pecado. Y esa ira la recibió el Señor Jesucristo en la cruz. Ya que Cristo pagó la deuda del pecado de sus hijos, Dios perdona sus pecados y promete hacerles partícipes de su santidad, como dice 2 de Pedro 1:4. Mis hermanos, qué bendición es saber que un día sus hijos gozarán de un estado de ser totalmente separados del mundo, sin pecado. Se acabará el pecado. Ya no habrá más pecado en nosotros. ¿No le alegra eso a mí? Sí, mucho. No habrá más pecado. Ya no pecaremos a Dios con nuestro pensamiento, nuestra boca, con nuestros sentimientos, con lo que pensamos malamente de Él, porque Él es un Dios perfecto. Qué bendición saber que gozaremos de Él por una eternidad. Qué bendición saber que Él está en el trono de la gracia. ¿Y sabes por qué podemos irnos al trono de la gracia? Porque Jesucristo nos dio la entrada al trono de la gracia. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote, el único sacerdote israelita podía ir, que estaba autorizado una vez por año para entrar en el pequeño recinto del lugar santísimo, a la misma presencia de Dios que significaba en el Antiguo Testamento, para quemar incienso, rociar sangre de un animal sacrificado para el perdón de él mismo y el perdón de qué? De los demás, del pueblo. Ese lugar santísimo era la misma presencia de Dios, pero él tenía que hacer ese sacrificio. Pues Dios quitó esa barrera, Dios quebró ese velo en dos para que tuviéramos acceso directo. Ya no necesitamos de un sacerdote que haga sacrificios de animales. Ya no necesitamos decir a alguien que nos perdone los pecados. Vamos a Dios directamente. Entramos a ese trono. ¿Tú sabes entrar a la misma presencia de Dios? ¿Sabes cómo lo haces? Por medio de la oración. Tienes acceso al trono de Dios gracias a Cristo Jesús. Y la invitación, mis hermanos, hoy el que me está escuchando es: Dios te está llamando hoy a que te acerques. Dios tiene la solución. Eres un creyente que está ahí medio caminando con el Señor, como hacía la iglesia que escribía Santiago, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Dios te da la solución. Ven con un corazón arrepentido. Dios te va a perdonar. Y Dios va a restaurar esa comunión contigo. Y vas a gozar de Él, de ese deleite de estar con Él. Y si no lo conoces, acércate a Él. De igual manera, y arrepiéntete de tus pecados. Y confiesa que Jesús es tu Salvador, que tú mismo no te puedes salvar, que tú mismo no puedes salvarte. Necesitas de un Salvador que haya entregado su vida en perfección a Dios y que haya sido acepto por el Señor. Pero acércate con humildad, con un corazón contrito de verdad, dolido por haber pecado ante un Dios grande. ¿Y sabes qué va a suceder? La sangre de Cristo te limpiará de todo pecado. Y te podrás llamar hijo de Dios. Y podrás gozar de todas las bendiciones del Señor. De toda su gracia, su misericordia, su bondad. Podrás entender las Escrituras y te dará fuerzas para hacer la voluntad de Dios. Ese es el llamado de Santiago. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Somos nosotros los que nos alejamos. Dios siempre está ahí, dispuesto a escuchar a sus hijos, a inclinar su oído para escucharnos. No estamos solos, Él siempre está ahí. El Señor siempre está ahí y es fiel. ¿Para qué? Y tiene la invitación a perdonar a aquel que venga hacia Él. Él no lo rechazará. Él le dará de su misericordia y de su gracia y de su perdón. Amén. Vamos a orar al Señor.